Imagina que tienes el tanque más poderoso del mundo, una tripulación entrenada y dispuesta, un plan que en teoría debería cambiar el curso de la guerra. Y te quedas sin gasolina en medio de un atasco de tráfico en un bosque helado. Eso, resumido de forma brutal, es lo que le pasó a Alemania en las Ardenas en diciembre de 1944. Y lo curioso es que este detalle, el combustible y el caos en las carreteras, casi nunca se cuenta con la profundidad que merece. Todo el mundo habla de Bastogne, de los paracaidistas americanos resistiendo, de la niebla, del frío extremo. Pero muy poca gente habla de que la ofensiva alemana estaba condenada antes de que el primer tanque disparara un solo tiro, porque los números simplemente no cerraban. Hoy vamos a contar esa historia. Para entender lo que pasó en las Ardenas en diciembre de 1944, hay que entender primero en qué situación estaba Alemania en ese momento. La guerra en el frente occidental llevaba meses siendo un desastre para los alemanes. Después del desembarco en Normandía en junio de 1944, los aliados habían avanzado con una velocidad que nadie esperaba. Francia había caído, Bélgica estaba liberada y los aliados ya estaban llamando a las puertas del Reich. En el frente del este, la situación era igualmente terrible. El ejército alemán estaba sangrando por todos lados. Las divisiones que antes se contaban por decenas, ahora eran sombras de lo que habían sido. Y fue en ese contexto, con todo yéndose al traste, cuando Adolf Hitler decidió que había que dar un golpe audaz y definitivo en el oeste. La idea de Hitler era tan ambiciosa como delirante, dependiendo de quién la juzgue. Quería lanzar un ataque masivo a través de las Ardenas, ese bosque montañoso y difícil que cruza Bélgica y Luxemburgo, atravesar el río Mosa, capturar el puerto de Amberes y así partir en dos los ejércitos aliados. Si Amberes caía, los británicos quedaban aislados al norte y los americanos al sur. Era el tipo de movimiento que en el papel podía parecer un golpe de genio, pero que en la práctica requería que todo saliera perfecto. Y en 1944 nada salía perfecto para Alemania. El plan recibió el nombre en clave de Operación Guardia del Rin, aunque los aliados lo llamarían después la Batalla de las Ardenas o simplemente el Bulge, en referencia al bulto o protuberancia que los alemanes crearon en las líneas aliadas. Para llevarlo a cabo, Hitler reunió en secreto una fuerza impresionante, al menos sobre el papel. 3 ejércitos debían avanzar en paralelo. En el norte, el 6º Ejército Panzer de las SS, comandado por Sepp Dietrich, una figura más conocida por su lealtad ciega a Hitler que por su talento estratégico. En el centro, el 5º Ejército Panzer, al mando de Hasso von Manteuffel, un general mucho más competente y profesional. Y en el sur, el 7º Ejército, con Erich Brandenberger al frente, cuya misión era principalmente proteger el flanco sur del avance. El eje principal, el golpe de martillo que debía abrir la brecha, recaía sobre el 6º Ejército Panzer de las SS. Era la fuerza más poderosa sobre el papel, con divisiones de las SS completamente equipadas y reorganizadas. Y aquí empieza el problema real, porque para llegar a Amberes, para cruzar el Mosa y avanzar los 200 y pico kilómetros que separaban la línea de salida del objetivo final, hacía falta una cantidad enorme de combustible. Los cálculos de los propios ingenieros y logísticos alemanes eran claros. Para la operación completa, el 6º Ejército Panzer de las SS necesitaba como mínimo 4 unidades de consumo, que era la medida estándar alemana para calcular el combustible necesario para mover una gran unidad. Cada unidad de consumo representaba el combustible suficiente para que toda la fuerza recorriera unos 100 kilómetros en condiciones normales. ¿Cuánto combustible tenían realmente cuando empezó la ofensiva? Menos de 2 unidades de consumo.
En algunos relatos de la época, los oficiales de logística hablan de que en muchas unidades el nivel real estaba más cerca de 1,5 unidades. Eso significa que el ejército, que debía ser la punta de lanza de la operación, el que tenía que cruzar Bélgica y llegar a un puerto que estaba a más de 200 kilómetros, partió con combustible para recorrer, en el mejor de los casos, entre 150 y 200 kilómetros en condiciones ideales. Y las condiciones en las Ardenas en diciembre de 1944 estaban muy lejos de ser ideales. ¿Cómo era posible que Alemania lanzara la que sería su última gran ofensiva en el frente occidental con la mitad del combustible necesario? La respuesta está en el estado general de la economía de guerra alemana en ese momento. Los bombardeos aliados sobre las refinerías y plantas sintéticas de combustible habían sido devastadores durante todo 1944. La producción de gasolina de aviación y combustible para vehículos había caído en picado. Los alemanes tenían dificultades para abastecerse incluso para las operaciones defensivas normales. Así que reunir el combustible para una ofensiva de esta magnitud era un reto logístico monumental. Y no lo lograron. Juntaron lo que pudieron, lo que había disponible, y decidieron lanzar la operación de todas formas. Pero aquí viene el detalle más asombroso de todo el asunto. El plan de Hitler no ignoraba este déficit de combustible. Lo sabía, y la solución que tenía en mente era tan temeraria que resulta difícil de creer. Esperaba capturar los enormes depósitos de combustible americanos durante el avance. Los ejércitos aliados en Europa Occidental funcionaban con una logística extraordinariamente eficiente y tenían reservas de combustible distribuidas por toda Bélgica y Francia. Si los Panzer alemanes podían avanzar lo suficientemente rápido, capturar esos depósitos y alimentar sus propios vehículos con el combustible del enemigo, podían continuar el avance. Era un plan que dependía de que el adversario no destruyera sus propias reservas a tiempo, de que los alemanes avanzaran más rápido de lo que los americanos podían reaccionar, y de que la suerte estuviera completamente de su lado. En pocas palabras, era apostar el todo por el todo con dados cargados en contra. El 16 de diciembre de 1944, antes del amanecer, comenzó la ofensiva. El inicio fue brutal y efectivo, al menos en los primeros momentos. Los alemanes habían logrado concentrar sus fuerzas con un sigilo notable, ayudados por el mal tiempo que impedía los vuelos de reconocimiento aliados. La artillería abrió fuego en la oscuridad, miles de cañones disparando simultáneamente a lo largo de un frente de unos 90 kilómetros. Los soldados americanos que cubrían ese sector, muchos de ellos unidades de refresco o divisiones que estaban descansando, fueron golpeados por sorpresa. Había puntos de la línea donde los americanos cedieron rápidamente. El pánico inicial fue real. Parecía que los alemanes podían estar gestando algo muy serio, pero casi desde el primer momento los problemas logísticos empezaron a manifestarse. Y el mayor de todos tenía que ver con las carreteras. Las Ardenas no es un terreno cualquiera. Es una región de bosques densos, colinas pronunciadas y valles profundos cruzados por ríos. Las carreteras son estrechas, sinuosas y pocas. En condiciones normales ya es difícil mover grandes formaciones militares a través de esa zona. En invierno, con hielo y nieve, con las carreteras convertidas en pistas resbaladizas, con el suelo helado que hacía que cualquier vehículo que se saliera de la calzada quedara atascado en el barro o la nieve, mover miles de tanques, camiones y piezas de artillería y vehículos de apoyo era una pesadilla logística de primer orden. El sexto ejército Panzer de las SS dependía en gran medida de unas pocas carreteras principales para avanzar hacia el oeste. La más importante era la que atravesaba la localidad de Losheim y conectaba con las rutas que llevaban al Mosa.
Por esa carretera tenían que circular la primera división SS Panzer Leibstandarte, la segunda división SS Panzer das Reich, la novena división SS Panzer Hohenstaufen y la 12ª división SS Panzer Hitlerjugend, más toda su artillería, sus trenes de abastecimiento, sus unidades de ingenieros y el interminable flujo de camiones que debían traer munición, piezas de repuesto y sobre todo combustible desde la retaguardia. Era como intentar meter 4 elefantes por el mismo túnel al mismo tiempo. Y ocurrió exactamente lo que cualquier oficial de Estado Mayor sensato habría predicho: un atasco descomunal. Kilómetros y kilómetros de vehículos parados en carreteras heladas, con los motores en marcha para no congelarse, consumiendo el escaso combustible que tenían, mientras esperaban que la columna de delante se pusiera en movimiento. Los testimonios de oficiales alemanes de esa época son reveladores. Hablan de carreteras completamente bloqueadas, de panzers parados durante horas sin poder avanzar ni un metro, de frustración y desesperación mientras el tiempo pasaba y los americanos, al otro lado, empezaban a recuperarse del golpe inicial y a reforzar sus posiciones. Uno de los episodios más ilustrativos de este caos tiene que ver con el Kampfgruppe Peiper, la unidad de vanguardia de la primera división SS Panzer Leibstandarte, comandada por el coronel Joachim Peiper. Peiper era exactamente el tipo de oficial que los alemanes necesitaban para una misión así: agresivo, rápido, dispuesto a asumir riesgos. Su misión era avanzar como una lanza a través de las líneas americanas, cruzar el Mosa y crear el caos en la retaguardia aliada. Y Peiper lo intentó con todas sus fuerzas, pero desde el primer día topó con los atascos. Su columna, que debía avanzar con rapidez para explotar el factor sorpresa, quedó atrapada hora tras hora en las congestionadas carreteras de las Ardenas. A veces avanzaba a velocidades de 3 o 4 kilómetros por hora. En algunos momentos simplemente no se movía. Cuando Peiper lograba liberarse de un atasco y avanzar, lo hacía a costa de consumir cantidades enormes de combustible, porque sacar del fango o del hielo a un tanque de 50 o 60 toneladas requiere que los motores trabajen al máximo durante mucho tiempo, y cada litro quemado en ese esfuerzo era un litro que no iba a servir para acercarse al Mosa. El grupo de Peiper llegó a capturar brevemente algunos depósitos de combustible americanos, que era exactamente lo que el plan de Hitler requería. Pero la cantidad capturada estaba muy por debajo de lo necesario. En algunos casos, los americanos lograron destruir sus depósitos antes de que los alemanes los alcanzaran. En otros, el combustible capturado resultó ser de un tipo incompatible con algunos de los vehículos alemanes, lo que añadía una capa más de absurdidad a la situación. Mientras tanto, en el cuartel general del 6º Ejército Panzer de las SS, el general Sepp Dietrich recibía informes cada vez más preocupantes. Sus mejores divisiones estaban atascadas. Las unidades de infantería que debían abrirle el paso a los tanques no avanzaban con la velocidad prevista. Los americanos estaban resistiendo en ciertos puntos clave mucho más de lo esperado. Y el tiempo, ese gran aliado que los alemanes habían tenido gracias a la niebla y las nubes que mantenían a la aviación aliada en tierra, no iba a durar para siempre. Cada hora que pasaba sin avanzar era una hora que los americanos usaban para traer refuerzos, reorganizar sus líneas y preparar la defensa. El 5º Ejército Panzer de von Manteuffel estaba teniendo más éxito relativo en el centro. Sus unidades habían creado brechas más profundas y avanzaban hacia Bastogne y San Vito, 2 cruces de carreteras vitales. Pero incluso aquí, los problemas logísticos hacían sentir su peso.
Las mismas carreteras estrechas, el mismo terreno complicado, el mismo consumo excesivo de combustible en condiciones de invierno severo. Y cuanto más avanzaban, más se alejaban de sus bases de suministro en Alemania, estirando una cadena logística que ya era frágil en condiciones normales. En Bastogne, una pequeña ciudad belga, cuyo único mérito estratégico era ser el nudo central de una red de carreteras que los alemanes necesitaban para avanzar, se estaba desenvolviendo uno de los episodios más famosos de toda la campaña. La 101 División Aerotransportada Americana, reforzada con blindados y artillería, había llegado justo a tiempo para establecer una defensa circular de la ciudad. Los alemanes la rodearon, la sitiaron y exigieron su rendición. La respuesta del general americano Anthony McAuliffe es una de las más célebres de la Segunda Guerra Mundial. Una sola palabra: negativa. Pero lo que muchos no cuentan es que los alemanes, para poder reducir Bastogne y continuar su avance, tenían que desviar fuerzas y combustible de las columnas principales. Y eso era exactamente lo que no podían permitirse, porque el tiempo seguía pasando. Ya era el 17 de diciembre, luego el 18. Los Panzer de las SS, que debían haber cruzado el Mosa en los primeros 2 o 3 días de la ofensiva, seguían muy lejos de ese objetivo. El grupo de Peiper había llegado hasta Stavelot y luego hasta Stoumont, a algo más de 60 kilómetros de su punto de partida, pero estaba empezando a quedarse sin combustible de forma crítica. Había pedido reabastecimiento por radio repetidamente, pero la carretera detrás de él estaba tan congestionada que los camiones cisterna no podían llegar. Algunos intentos de llevarle combustible por aire fracasaron. La situación de Peiper pasó de difícil a desesperada en cuestión de horas. Mientras esto ocurría, en el cuartel general aliado, el general Dwight Eisenhower comprendió rápidamente la magnitud de la amenaza, pero también su talón de Aquiles. El 19 de diciembre convocó una reunión de emergencia en Verdún con sus principales comandantes. La situación sobre el mapa era seria. Había un bulto enorme en las líneas aliadas, unidades americanas rodeadas o en retirada, confusión y caos en varios sectores. Pero Eisenhower vio algo que algunos de sus comandantes no veían todavía. Los alemanes se estaban exponiendo en los flancos. Si el avance alemán podía ser frenado antes de que cruzara el Mosa, aquella protuberancia en las líneas aliadas podía convertirse en una trampa para los propios alemanes. Era una cuestión de tiempo, y el tiempo estaba empezando a correr en contra de los alemanes gracias, en buena medida, a sus propios atascos y a su falta de combustible. El general George Patton, al mando del Tercer Ejército Americano, hizo en esos días uno de los movimientos logísticos más impresionantes de toda la guerra. En menos de 48 horas, giró su ejército 90 grados y comenzó a avanzar hacia el norte para golpear el flanco sur del saliente alemán. Mover decenas de miles de hombres y miles de vehículos en tan poco tiempo, en pleno invierno, a través de carreteras complicadas, era algo que en teoría no se podía hacer. Patton lo hizo, y con eso, la presión sobre Bastogne empezó a aliviarse mientras los refuerzos americanos llegaban desde todos los puntos del compás. Para cuando el grupo de Peiper comprendió que no iba a recibir combustible, que estaba rodeado y que su avance había llegado a su fin, la ofensiva alemana en el norte había fracasado de facto. Peiper dio la orden de destruir los vehículos y los tanques que no se podían mover y tratar de escapar a pie a través del bosque. Varios cientos de sus hombres lo lograron, abandonando su equipamiento pesado en el barro helado de las Ardenas. Fue el final simbólico de la punta de lanza más poderosa de la ofensiva de Hitler. En el sur, el quinto ejército Panzer de von Manteuffel había llegado a avanzar más, y en algunos puntos sus unidades estuvieron a apenas 10 kilómetros del Mosa.
fue el punto más lejano al que llegaron los alemanes en toda la operación. Pero incluso allí, el combustible era un problema constante, y cuando el tiempo mejoró y la aviación aliada pudo despegar de nuevo, la situación se volvió catastrófica para las columnas alemanas en las carreteras. Los cazabombarderos americanos y británicos se lanzaron sobre los vehículos atrapados en los atascos con una ferocidad brutal. Los camiones cisterna, los camiones de munición, los puentes y los cruces de carreteras pasaron a ser blancos prioritarios. Los alemanes estaban atrapados en campo abierto, sin combustible para maniobrar, sin posibilidad de dispersarse y con el cielo lleno de aviones enemigos. Era una carnicería. El 23 de diciembre, el tiempo mejoró definitivamente y miles de aviones aliados comenzaron a operar sobre las Ardenas. Ese fue probablemente el punto de inflexión definitivo de la batalla. A partir de ese momento, los alemanes perdieron cualquier posibilidad de recibir suministros adecuados. Los atascos que ellos mismos habían creado se convirtieron en cementerios de vehículos. La carretera que tantas horas había bloqueado el avance de los Panzer de las SS ahora estaba sembrada de camiones quemados, tanques destruidos y equipo abandonado. El sueño de capturar los depósitos de combustible americanos era ya completamente irrealizable. A finales de diciembre, el contraataque aliado empezaba a menguar el saliente alemán desde el norte y el sur. El 26 de diciembre, las fuerzas de Patton rompieron el cerco de Bastogne. A partir de ahí, fue una cuestión de tiempo y no demasiado que el Bulge fuera reducido completamente. Los alemanes combatieron con fiereza, como siempre, pero lo estaban haciendo sin combustible, sin munición suficiente y bajo una presión aérea y terrestre que no podían sostener. A mediados de enero de 1945, las líneas habían vuelto aproximadamente a donde estaban antes del 16 de diciembre. La Operación Guardia del Rin había terminado en fracaso total. Las pérdidas alemanas fueron devastadoras. Decenas de miles de soldados muertos, heridos o capturados. Centenares de tanques y vehículos blindados, destruidos o abandonados. Artillería, camiones, equipamiento de toda clase perdido de forma irrecuperable. Y lo más importante, las reservas de combustible que Alemania había acumulado durante meses con enorme esfuerzo estaban agotadas. Las divisiones Panzer de las SS que Hitler había guardado como una base especial para este momento habían sido diezmadas. Ya no había reservas estratégicas en el oeste. Cuando los aliados reanudaran su ofensiva en enero y febrero de 1945, no habría nada que pudiera detenerlos seriamente. Lo que hace tan fascinante y tan trágico a la vez esta historia, desde un punto de vista estrictamente militar, es que los problemas que hundieron la ofensiva no eran imprevisibles ni inevitables por razones puramente técnicas. Los propios planificadores alemanes sabían que el combustible era insuficiente. Los generales que iban a ejecutar el plan lo sabían. Von Manteuffel, que era un profesional serio, expresó sus dudas directamente. Incluso Sepp Dietrich, que no era precisamente el general más analítico del ejército alemán, entendía que la matemática del combustible no cuadraba. Pero Hitler estaba convencido de que la audacia y la voluntad podían superar los problemas logísticos, igual que en 1940, cuando los Panzer de Guderian cruzaron exactamente estas mismas Ardenas en una operación que parecía imposible. El problema es que en 1940 Alemania era una potencia ascendente con una industria en plena producción, un ejército en su mejor momento y un adversario que no estaba preparado para ese tipo de guerra. En 1944 todo había cambiado. La industria alemana estaba siendo bombardeada noche y día. El combustible escaseaba de forma crónica. Los mejores oficiales y soldados llevaban años muriendo en dos frentes.
y los adversarios, los americanos en particular, habían aprendido a pelear muy bien y tenían recursos casi ilimitados. Repetir el milagro de 1940 en esas condiciones no era una apuesta audaz, era una ilusión. La historia de las Ardenas en diciembre de 1944 es, en última instancia, la historia de cómo la logística decide las guerras tanto como los combates. Se puede tener el mejor tanque del mundo, el Tiger II, el Jack Panther, el cañón de 88 milímetros que destruye cualquier blindado aliado a gran distancia. Se puede tener soldados experimentados y curtidos en años de guerra. Pero si ese tanque no tiene combustible para moverse, si la carretera por la que tiene que avanzar está tan congestionada que no puede moverse en horas, si los aviones enemigos destruyen los camiones que deberían traer el reabastecimiento, entonces todo ese poder de fuego es papel mojado. Un tanque parado en una carretera helada, con el motor consumiendo los últimos litros de combustible mientras espera que el atasco se disuelva, es un tanque que ya ha perdido la batalla antes de dispararla. Hitler nunca comprendió, o nunca quiso comprender, que las guerras modernas industriales no se ganan solo con heroísmo y voluntad. Se ganan con fábricas, con refinerías, con kilómetros de carreteras y kilómetros de vías de tren, con barcos cisterna y depósitos de combustible, con la capacidad de mover enormes cantidades de material desde donde se produce hasta donde se necesita, en el momento justo. Los americanos lo entendían perfectamente y por eso ganaron. Las Ardenas fue el último intento alemán de cambiar esa ecuación, y fue un fracaso porque la ecuación no miente. Los números no cuadraban en diciembre de 1944 y nunca iban a cuadrar.